Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este martes 10 de octubre aprobaron dictámenes de consenso como declarar el 12 de septiembre de cada año Día de las Mujeres con Discapacidad, una propuesta de la diputada Norma Aceves García, quien en tribuna destacó la importancia de establecer así esta fecha porque dijo: lo que no se nombra resiste y si resiste perdura. La representante de la bancada del PRI habló del poder de la palabra, que es el de nombrar aquello que cuando tiene nombre también existe. La resistencia con la que vivimos día a día nos permite tener la tenacidad para conseguir nuestros objetivos. La sororidad nos permite, expuso la diputada Aceves García, comprender necesidades ajenas y compartir aspiraciones del bien común. También se aprobó declarar cada 27 de enero Día de la Nutrióloga y del Nutriólogo. Las diputadas Irma Juan Carlos y Flora Tania Cruz Santos, de Morena, expusieron en la tribuna la relevancia de otro dictamen que reconoce la obligación del Estado de prestar servicios educativos que deberán ser plurilingües e interculturales en comunidades indígenas y afromexicanas, con respeto a sus culturas y tradiciones. Otro dictamen aprobado que abona en la agenda de la inclusión, un valor con el que se ha declarado comprometida la 65ª legislatura, fue el que busca que en materia de licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios en las que se utilizan los puntajes de evaluación, estos sean otorgados a las empresas propiedad de mujeres y a aquellas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género con certificación. Una propuesta del diputado del Partido Verde Ecologista, Javier Peraza Ramírez, y se reformó la ley del ISSSTE para que los trabajadores puedan solicitar su reingreso al régimen obligatorio, como ya sucede con los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a la reseña de esa sesión. En la sesión ordinaria del 10 de octubre se aprobaron diversos dictámenes en materia de violencia de género, violencia en contra de los adultos mayores, entre otros. Se aprobó con 415 votos el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de trato digno a víctimas de delitos de violencia de género al momento de presentar una denuncia. Esta reforma contribuirá a promover la debida diligencia para los casos de violencia contra las mujeres y a eliminar las erróneas concepciones a modo de justificación que aún permanecen en el sistema de justicia. Con 415 votos, se aprobó el dictamen de la Comisión de Seguridad Social para adicionar el artículo 202 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con el fin de que, tal como ya sucede en el IMSS, las personas que han dedicado su vida al servicio de la nación como funcionarios públicos puedan tener su reingreso al régimen obligatorio a través de la continuación voluntaria. Se aprobó con 420 votos el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de septiembre de cada año como Día de las Mujeres con Discapacidad. El Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad debe ser una oportunidad para que, más allá de una conmemoración, sean las propias mujeres con discapacidad quienes se expresen y se representen a sí mismas, porque solo a partir de ello se puede cambiar la realidad. Confío que en 2024 cada fuerza política representada en esta Cámara tenga al menos una mujer con discapacidad. Fue aprobado con 426 votos el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para reformar el segundo párrafo del artículo 14 y el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de género. Con la finalidad de lograr acortar la brecha también en el sector empresarial y que las mujeres empresarias tengan mayores oportunidades de ser proveedoras de bienes y servicios al gobierno federal. Con 427 votos se aprobó el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género para reformar la fracción 14ª del artículo 45 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es nuestra tarea como representantes populares hacer frente a la violencia por razón de género, integrando una agenda transversal con perspectiva de género que tenga por objeto generar entornos seguros para todas.
Se aprobó con 423 votos el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 27 de enero de cada año como el Día de la Nutrióloga y Nutriólogo. Entre otras cosas, pretende visibilizar a una profesión que ha permanecido sobrevalorada en México. Y hay condiciones que nos alertan de ponerla y situarla en una situación mejor. Fue aprobado con 422 votos el dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de erradicación de la violencia en contra de los adultos mayores. Con el propósito de agregar las definiciones de violencia institucional y violencia estructural, así como la implementación de acciones y políticas para prevenir y erradicar estos tipos de violencia. En la sesión del 11 de octubre continuaron las y los diputados aprobando dictámenes en diversos temas. Uno busca armonizar las leyes de coordinación fiscal y la General de Educación para poner al día temas de forma como sería designar a la Ciudad de México como tal y ya no Distrito Federal, a fin de brindar certeza jurídica y evitar interpretaciones discrecionales. Otro dictamen que contó con una votación favorable reforma la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ese organismo tenga la atribución de promover la cultura de la paz. Y como ya contamos aquí que las y los diputados asumen que aquello que no se nombra tampoco existe, se avaló un dictamen que agrega una fracción a la Ley de Aguas Nacionales para incorporar el concepto de Inventario Nacional de Humedales, de los cuales México tiene 142. Y de los cuales también dependen cultural y económicamente muchas comunidades campesinas. De ahí que preservar su salud resulta indispensable para el equilibrio de los mantos acuíferos. Existe el reconocimiento sobre estos bienes colectivos en las Naciones Unidas, que ha llamado a los países miembros a tomar medidas para proteger y promover la sostenibilidad ambiental. También este miércoles 11 de octubre, las y los diputados de México, en una sesión solemne previa, rindieron homenaje a los pioneros, a los deportistas de México y de todo el mundo que hicieron posible hace 55 años los Juegos Olímpicos, los primeros en América Latina. En sus intervenciones, nuestros parlamentarios recordaron el carácter inédito de este evento, porque por primera vez una mujer portó el pebetero olímpico, pero también porque se utilizaron plataformas tecnológicas por primera vez aquí. Los pronunciamientos dieron paso al llamado a que las instituciones del Estado mexicano se comprometan más con un presupuesto digno para los atletas y con la promoción en sí del deporte, subrayando que este y los grandes encuentros olímpicos contribuyen al diálogo entre las naciones y a la construcción de la paz. Vamos a la crónica de esa sesión solemne. Con motivo de los 55 años de la celebración de los Juegos Olímpicos realizados en el año de 1968 en México, la Cámara de Diputados realizó una sesión solemne. La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, diputada María José Alcalá Izguerra, resaltó que México 68 fueron los primeros Juegos Olímpicos que aplicaron controles antidopaje, que se transmitieron vía satelital y que marcaron la llegada del tartán a las pistas de atletismo. Nadie duda que el deporte se traduce en bienestar, en cohesión social, en salud y calidad de vida. Pero el deporte olímpico, el deporte de competencia, brinda un incentivo adicional. Nos brinda valores como el esfuerzo, la superación personal, el juego limpio, el respeto a la diversidad, la constancia y la hermandad. Enriqueta Basilio, deportista de atletismo, entró con la simbólica antorcha olímpica que viajó desde Grecia durante 50 días para llegar a lo más alto del estadio. Fue la primera vez que una mujer encendió el bebetero. Del 12 al 27 de octubre del 68, México fue anfitrión de los 19º Juegos Olímpicos. Nuestro país se vistió de gala al recibir a 5.516 atletas de 112 países. La organización de los Juegos representó un gran reto para nuestro país. Por su parte, la delegación mexicana estuvo representada por un total de 275 deportistas, 233 hombres, 42 mujeres, logrando obtener 9 medallas, 3 de oro, 2 en boxeo, 1 en natación, 3 en plata, caminata, clavados y esgrima.
y 3 bronces, 2 en boxeo y en una en natación. Los Juegos Olímpicos fueron inaugurados en 12 de octubre de 1968 y en ellos participaron más de 5,000 atletas de 112 países en 20 disciplinas deportivas. La realización de los Juegos fue un sueño cumplido para el país y representó una gran oportunidad para promover la cultura mexicana. Gracias a los Juegos, el mundo pudo conocer la riqueza de nuestra historia, de nuestra expresión artística y de nuestra gastronomía. Los Juegos Olímpicos actuales se crearon con el objetivo de tener una dimensión internacional y moderna, asimismo como una amplia estrategia de educación a través del deporte. Los 5 anillos se conforman, el símbolo olímpico, representan la unión de los 5 continentes, figurando la universalidad de los movimientos olímpicos. Se rompieron récords inimaginables, 76 récords olímpicos y 30 récords mundiales. Los norteamericanos Tommy Smith y John Carlos protagonizaron un momento histórico al realizar un saludo del poder negro durante la ceremonia de la premiación de los 200 metros. Y no podemos olvidar también los hechos ocurridos aquel terrible 2 de octubre del mismo año. Fueron los primeros en ser celebrados en un país latinoamericano, en vías de desarrollo e hispanohablante. 1968, la fraternidad, el entendimiento y la paz. Un entusiasmo olímpico que llegó el 12 de octubre, fecha emblemática de la historia y el encuentro de 2 mundos y de civilizaciones. La llama olímpica arribó a México. En el acto, María Teresa Ramírez Gómez, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México 1968, hizo uso de la tribuna para recordar la inauguración de los Juegos en el Estadio Olímpico de Seúl. Recuerdo la inauguración de los Juegos en el Estadio Olímpico de Seúl, abarrotado de gente queriendo estar presente. Fue un evento lleno de color, música de mariachis, las palomas de la paz volando sobre el estadio y la gente entregada apoyando a su selección. Esta semana continuaron aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro las comparecencias de los funcionarios del Gabinete del Poder Ejecutivo como parte del ejercicio anual de rendición de cuentas de este ante el Poder Legislativo, en ocasión ahora del 5º informe de gobierno. El 9 de octubre tocó el turno al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, ante las y los diputados de las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura. Las preguntas y respuestas ahí compartidas por el funcionario y sus interlocutores resumen las posturas, los argumentos y los contrastantes números sobre un debate vigente y siempre controversial en el mundo. ¿Con qué velocidad podemos transitar hacia nuevas energías, las limpias? ¿Y hasta cuándo debemos darle al petróleo la prioridad que tiene en nuestra economía? Pemex, dijo su titular, se prepara para ese cambio, pero por ahora no es posible prescindir de él. Ello justificaría entonces la centralidad de su agenda en la producción del crudo, su incremento en lo que va de este gobierno, de acuerdo con los números expuestos, así como la relevancia que se le da a la refinación. El manejo, la prevención y la reparación del daño que generan los accidentes en esta industria también fue foco de análisis, al igual que la deuda de Pemex, misma que su director consideró controlada. Y se enfatizó cuál es ahora el balance entre la exploración de nuevos yacimientos por parte de Pemex y el que realizan las empresas privadas. Se habló del gas, de los problemas todavía pendientes del huachicol, del cuidado e incremento de las reservas petroleras, del peso fiscal de la paraestatal, todos esos temas en una comparecencia que duró más de 5 horas y cuya crónica veremos a continuación. El lunes 9 de octubre compareció ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, con motivo del análisis del 5º informe de gobierno. En su intervención, el titular de Pemex expuso que la participación de los ingresos petroleros dentro del total de los presupuestarios del sector público alcanzó en 2022 su máximo de los últimos 9 años con 22.4% y de enero a agosto de 2023 es del 15.2%. Resaltó que el mayor ingreso de Pemex es el de las ventas internas de gasolina y diésel. Esto tiene que ver con lo que hemos ahorrado producto de la estrategia de evitar el robo de combustibles. En total han sido casi 232 mil millones, para Pemex 155 mil millones, para el gobierno federal, por lo que corresponde
al IVA y al IEPS 76,000 millones. Entonces son cantidades muy importantes que han contribuido pues, a las finanzas públicas y particularmente a las de Petróleos Mexicanos. Al respecto, las y los diputados dieron su posicionamiento. Estos 5 primeros años el gobierno mexicano ha implementado con éxito el programa emergente para frenar la caída de la producción en los campos y pozos petroleros. El Programa Nacional de Refinación para rehabilitar las 6 refinerías existentes en territorio nacional, la compra de la refinería Deer Park en Texas, el paquete contra la inflación y carestía con la cual los precios de la gasolina y el gas no han aumentado más allá de la inflación. Pemex vive la crisis más grande de su historia. Está técnicamente en la quiebra. Sus ingresos propios sin ingresos propios y sin ser autosuficiente en sus gastos de operación. Entre el periodo del 2019 al 2022, Petróleos Mexicanos ha recibido del gobierno federal, por concepto de ayudas, aclárese que ayuda es el dinero de todos los impuestos de los mexicanos. La población que vive en los estados en donde se ubican las 6 refinerías están enfermos y con padecimientos graves, director, porque en 5 años en esta administración solo se han utilizado discursos vacíos. Dejemos de estar viviendo en el pasado, porque el problema que sufren y ocasionan estas refinerías no son un asunto menor. Se puede afirmar, en términos generales, que la gestión de la empresa más importante del país mantuvo el objetivo prioritario de consolidar un sector energético robusto y eficiente, meta fundamental en el proceso de transformación que vive nuestro país, ya que desde el comienzo de la administración federal y a lo largo de estos 5 años de gobierno se han implementado diferentes acciones encaminadas a fortalecer el sector energético nacional, tomando en cuenta que las reservas probadas equivale a 7,328 millones de barriles equivalentes de crudo y con un precio por barril hoy 9 de octubre de $77.8 por barril, tendríamos 570,412 millones de dólares, 10.4 billones de pesos. Díganme si no es viable la empresa de Pemex. Hoy es la empresa petrolera más endeudada del mundo, con una deuda superior a los 110,000 millones de dólares, sin contar que la mitad de esta deuda se deberá amortizar en los próximos 4 años. La apuesta de este gobierno por Pemex nos ha costado en números redondos durante estos 5 años más de 500,000 millones anualmente. Durante estos 5 años de administración no se han cumplido las estimaciones de producción. Apenas en septiembre de este año prometió que en 2024 Pemex sería totalmente autosuficiente en la demanda de diésel y gasolina, que requieren casi 1 millón de barriles al día, y apenas Pemex logra el 42% de esta demanda. El miércoles 11 de octubre correspondió comparecer a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo. Este intercambio duró casi 4 horas, destacando por las posiciones encontradas y por el desafío que involucra para el gobierno y el Congreso el tema de cómo acortar los pasos para la apertura de nuevos emprendimientos y el reclamo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. La funcionaria respondió que se les está ofreciendo capacitación y que a través del programa de la mano de tu negocio se busca que exporten a mejor precio. Dijo la secretaria que ella prepara una respuesta a la petición de simplificar créditos con mejores tasas de interés. Precisó que para apuntalar a las MIPYMES se trabaja en 4 ejes: inclusión financiera, digital, comercial e institucional. Y anunció que platica ya con sus pares de Estados Unidos y Canadá para simplificar los trámites a fin de que una MIPYME pueda vender y comercializar en dichas naciones. Dijo la secretaria Buenrostro que en lo que resta del sexenio habrá de concentrarse en esa parte para generar centros económicos y centros industriales no regionalizados, sino que en todas las zonas del país exista un desarrollo homogéneo y no solo relacionado a sus recursos naturales y a sus vocaciones. Confió la secretaria que en ello será muy importante el corredor interoceánico y la ruta de Salina Cruz a la ciudad Hidalgo.
A nombre de las dos comisiones ante las que compareció la funcionaria, la presidenta de Economía Social y Fomento de Cooperativismo, diputada María de Los Ángeles Gutiérrez Valdés, destacó como grandes pendientes de esa dependencia la simplificación administrativa, ya que el exceso de trámites, dijo, es el principal obstáculo para la apertura de empresas en México. Una tarea clave para que este deje de ser, según la legisladora de Acción Nacional, el único país de América Latina que no ha recuperado su nivel de crecimiento previo a la pandemia. Y consideró urgente que las cooperativas regresen al ramo 10 de Economía y no sigan en el ramo 20 de la Secretaría de Bienestar, pues de lo contrario, advirtió, esto seguirá pendiente, su fortalecimiento. Vamos a la crónica de esa comparecencia. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, compareció ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo a efecto de ampliar el análisis correspondiente al quinto informe de gobierno. En su intervención, la titular destacó que al 30 de septiembre la inflación se ubicó en 4.45%, ubicando al país por debajo de naciones como Alemania, Italia y Reino Unido. México este año subió de la economía 15 a ser la economía 14, la más importante del mundo. Entonces, ganamos a nivel de PIB con respecto a los otros países. El PIB en el segundo semestre creció 3.6, ¿se acuerdan? No nos daba ni 2 de crecimiento, vamos en 3.6 al segundo semestre, al segundo trimestre, por encima de Estados Unidos, que anda alrededor del 2, Portugal también del 2, España menos del 2. Al dar la bienvenida, el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, diputado Jorge Ernesto Insunza Armas, comentó que se pueden tener diferencias, pero que al conducirse con respeto se obtendrán mejores resultados. Quiero comentarles que esta reunión se hace en los términos que hemos manejado en nuestras comisiones, es decir, solicitamos que llevemos una reunión que pueda ser productiva tanto para los integrantes del Poder Legislativo como para la Secretaría de Economía. Hoy vivimos una expansión de la economía como nunca se había visto. Esta expansión tiene al mercado interno como uno de sus pilares fundamentales, favoreciendo por el incremento del salario mínimo, que durante la presente administración ha aumentado un 86%. No sirve de mucho el incremento salarial si la escalada de precios es una constante que impacta en el bolsillo de los mexicanos y de las mexicanas. Con todo y el paquete contra la inflación y la carestía, la inflación se ubica por arriba del 4%. La Secretaría de Economía no ha sido prioritaria en este sexenio. En cambio, ha caído en una pobreza institucional que refleja lo que ha sido esta gestión. El legislativo está haciendo su tarea con puntualidad y no quiero endulzar el oído a los presidentes de las comisiones, de quienes integran obviamente estas comisiones, pero en el tema de economía, de comercio y competitividad, esta comisión ha trabajado arduamente y en ese sentido se han dictaminado más de 40 iniciativas. Podemos afirmar que la gestión de la Secretaría de Economía se ha caracterizado por combinar profesionalismo y firmeza en la conducción de las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios, con énfasis especial en la defensa de los intereses nacionales, poniendo siempre en primer lugar el bienestar de la población y atendiendo prioritariamente a quienes más lo necesitan. Muy destacable es que se han sacado de la pobreza más de 5 millones de personas. El empleo formal rebasó los 21 millones y en los últimos 6 meses se han creado más de 500,000 de nuevos empleos. Por eso, la tasa de desocupación de México es una de las más bajas en el mundo. En lo que tiene que ver con el encadenamiento productivo,
Creo que hay una gran oportunidad de favorecer las cadenas de suministro de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y para eso se requieren una serie de medidas, de políticas públicas, incluso de legislaciones que permitan que estas empresas puedan insertarse en las cadenas globales de valor. Se presumen 21.8 millones de empleos formales registrados en el IMSS, cuando sabemos que la mayoría de esos empleos simplemente cumplen con el mínimo requerido. El empleo informal sigue creciendo. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México.